Bueno, profesora, compañeras, a mi grupo nos tocó exponer sobre el tema de osteología con mis siguientes compañeras: Naila Ruiz, Natalia, Diana Ramos, Dorita, Jacqueline y mi persona. Me tocó exponer sobre el tema de los huesos de la cabeza. La cabeza del ser humano está compuesta por 28 huesos y estos se encuentran repartidos en tres partes. Uno de ellos es el cráneo. El cráneo, esqueleto de la cabeza o cabeza ósea, está destinado a la protección del encéfalo, a albergar órganos de los sentidos como la visión, audición, olfato y gusto. Inicialmente el cráneo se desarrolla a partir de la mesenquima, una de las capas germinales que aparecen durante la embriogénesis y que surge en el periodo fetal. El cráneo se divide en 8 regiones. Primero es el frontal, es impar, central, simétrico y plano, con dos caras, que es el endocranial y exocranial. Y una de las principales funciones, además de darle forma a la frente, es la de proteger los lóbulos frontales del cerebro. Parietal, hueso plano, forma cuadrilátera, es par, con dos caras, interna y externa. Eh, Su función es proteger al encéfalo, ya que tiene una cubierta muy dura. El siguiente, occipital, hueso impar, con articulaciones y suturas importantes a nivel craneal, tiene forma de trapezoidal focalizada en la nuca. Su función es proteger el tronco del encéfalo. Temporales, hueso par irregular de estructura compuesta, que comprende tres funciones. Hacen que el cráneo sea más ligero y permite la inseración de músculos que accionan la mandíbula del interior. Esfenoides es un hueso impar situado en la parte media de la base del cráneo que forma parte de la estructura interna profunda de la cara, de las fosas nasales y del propio cráneo. Etmoides, hueso corto y compacto, central, impar y simétrico con forma de una T. Eh, Constituido por cuatro partes y por una lámina vertical media, una lámina horizontal perpendicular a la primera y dos masas laterales suspendidas a los externos laterales de la lámina horizontal. Está diseñado especialmente para las raíces nerviosas. Huesos de la cara. Nasales. Hueso par corto y compacto en forma cuadrilátero y con dos caras y cuatro bordes, superior e inferior. Unguis o también hueso lacrimal. Es una pequeña lámina ósea compacta cuadrilátera, delgada, con dos caras y cuatro bordes, que por su forma y tamaño se parecen a una uña. Maxilar inferior, también llamado mandíbula, es un hueso móvil, brinda soporte a la fila inferior de los dientes y de la forma a la parte inferior de la cara y a la barbilla. El Bomer, forma laminar, cuadrangular, irregular, compacta, impar y mediano. Cornetes, estructura de huesos esponjosos, recubierto por mucosa respiratoria. Su función es calentar, humidificar y filtrar el aire que respiramos. Malares o hueso cigomático es un hueso par, corto y compacto situado en la parte más externa de la cara en forma cuadrilátera que forma el pómulo de la cara. Su función es proteger los nervios y los vasos sanguíneos de la cara. Maxilar superior. Los dos huesos maxilares forman la parte inferior de la órbita ósea, la cara lateral de las fosas nasales y la arcada dentaria superior. Después tenemos huesos palatino. Es hueso par y compacto de forma irregular. Ocupado junto con los maxilares superiores, contribuye a la formación de tres cavidades del cráneo, que es cavidad nasal, la boca en su techo y la parte inferior del ojo. Después, como último, tenemos los huesos del oído medio. Existen tres huesillos, es el martillo, yunque y estribo. Estos tres huesillos se ubican en la caja del tímpano
Y de los tres huesillos también su función es transmitir al oído interno las ondas sonoras que llegan por el aire. Los huesos del tórax. El tórax es una región anatómica perdida entre el diafragma y el cuello, en la cual se albergan los órganos tan importantes como el corazón y los pulmones. El tórax es encargado de proteger estos órganos vitales a través de la caja torácica. En total, tenemos 37 huesos que se dividen en tres: el esternón, las vértebras torácicas, las costillas. Son 24 costillas y son repartidas en dos grupos de 12. Las costillas son unos huesos largos, planos y curvados, y que protegen a los órganos de posibles golpes en cualquier ángulo. Las costillas están unidas entre sí por cartílados intercostales. Existen tres tipos de costillas: verdaderas, falsas y flotantes. Las verdaderas se unen directamente al esternón a través de sus propios cartílagos. Las falsas tienen cartílagos que se unen al de la costilla inmediatamente superior a ella. De este modo, su conexión con el esternón es indirecta. Las flotantes tienen cartílagos rudimentarios que no se conectan ni directa ni indirectamente con el esternón. Por lo contrario, terminan en la musculatura posterior del abdomen. Después tenemos el esternón. El esternón es un hueso plano que por lo menos mide 15 centímetros de longitud y se lo ve en la parte frontal del tórax. El esternón está formado por tres partes: el mango, el cuerpo y el sífoides, que tiene una forma muy variable. El manubrio del cuerpo articulado en una sínfisis formada al llamado ángulo esternal, o sea, ángulo de Lois, la cual puede osificarse. El sífoides tiene un tamaño indefinido, puede variar según la persona, y experimenta una osificación a partir de los 40 años, formándose una sínfisis donde antes había una sincondriosis externosifoidea. Tiene dos caras, la anterior, posterior, dos bordes laterales y dos extremos, el superior y el inferior. Después tenemos las vértebras torácicas. Debajo de la última vértebra cervical se encuentran las 12 vértebras torácicas. Esta vez se abrevia desde T1 a T12. La T1 es la más pequeña y es típica de comparación con otras. La T9 y la T12 son iguales atípicas, siendo también la vértebra T12 la mayor. La función de la huesa del tórax. La huesa del tórax es una de las partes más importantes del cuerpo, debido a que cumple con la función de brindar protección a los órganos internos. Como repito, se localiza entre la base del cuello y el diafragma y presenta una forma de pirámide. El tórax tiene la particularidad de que se puede dilatarse durante el proceso de respiración. Otra característica es que se localiza al final del mismo un par de costillas flotantes, las cuales se encuentran unidas las vértebras de la parte posterior, y eso facilita la dilatación durante el embarazo. Además de la protección que brinda los órganos con el corazón, los pulmones también protegen importantes vasos sanguíneos. Sin embargo, hay casos en los que un accidente puede ocasionar es que la costilla se fracture y como resultado perfora algún tejido que debe proteger. Acá está la cara anterior y external del tórax. Ahora les dictaré las articulaciones del tórax. Articulaciones costovertebrales. Las costillas típicas se articulan con las columnas vertebrales en dos lugares: las arterias de la cabeza de las costillas. En general, la cabeza de una de las costillas típicas se articula con las semifusitas de dos vértebras adyacentes y el disco invertebral situado entre ambas. Las articulaciones contraversas
Las articulaciones transversales son articulaciones de tipo sinovial plana, lo que permite los movimientos de deslizamiento. Tenemos dos ligamentos, el ligamento costotraverso y el ligamento costotraverso lateral. Hay un tercer ligamento que se llama costotraverso superior. Disculpe. Articulaciones externocostales. Es la primera y séptima costilla que se articula por medio de cartílagos costales con los bordes laterales del esternón. El segundo al séptimo par de cartílagos costales se articulan con el esternón formando articulaciones sinoviales. Después siguen las costillas intercondrales. Las articulaciones entre los bordes adyacentes del sexto, séptimo, octavo y noveno cartílago costal de articulaciones de tipo sinovial plano se hallan rodeadas por una cápsula arterial revestida a la membrana sinovial y reforzada por ligamentos mitocondriales. La articulación de la novena y la décima cartílago costal de este tipo fibroso. Tórax posterior y anterior. El tórax anterior, como ya hemos mencionado, son un grupo de los huesos que presentan la característica de huesos curvos alargados bastante elásticos que se articulan posteriormente a la vértebra torácica y extienden exteriormente hacia el esternón. La cara posterior del tórax es el que contiene el aparato respiratorio y su función es introducir el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono mediante la respiración. La vía respiratoria superior. En la vía respiratoria superior tenemos la cavidad nasal, la laringe y la faringe. La vía respiratoria inferior tenemos la tráquea, el árbol bronquial, los pulmones y el diafragma. Eso sería todo. Miembros superiores. ¿Qué son los miembros superiores? Son cada una de las extremidades que están ubicadas en la parte superior del tronco. Se caracteriza por su movilidad y capacidad para manipular y sujetar objetos. Como pueden ver aquí en la imagen, todo lo de amarillo llegaría a ser los miembros superiores. Se compone de 4 segmentos. La cintura escapular, que es esta, el brazo, el antebrazo y la mano. La cintura escapular está compuesta por 3 estructuras óseas. Lo que ven aquí llegaría a ser la clavícula, esto llegaría a ser el omóplato de la escápula y agarra una parte del húmero. La clavícula. La clavícula es un hueso largo, es aquí todo lo que está de rojo. Se articula con el esternón, que es la parte de aquí, el acromion de la escápula, que llegaría a ser esto, y el cartílago costal. Es subcutáneo, esto quiere decir que está debajo de la piel, y es palpable, ya que si te tocas esta zona de aquí vas a notar un hueso. Ese hueso se llama clavícula. Conecta el esternón con el omóplato. ¿Qué es el omóplato? El omóplato, también conocido como escápula, el omóplato se ubica en la parte posterior del tórax, eso quiere decir en la espalda. Es un hueso, como pueden ver aquí, espacioso, poco grueso y parecido a una figura triangular. Forma parte del hombro, como pueden ver aquí, y conecta la clavícula, que llegaría a ser esto, con el húmero. Entonces ya está la cintura escapular, ahora tocaría lo que es el brazo. Aquí está el húmero, más conocido como el único hueso del brazo. Se encuentra entre el hombro y el codo. Tiene un gran tamaño, compuesto por epífisis proximal, que es la parte de aquí que estoy señalando, la diáfisis, que llegaría a ser todo esto, también conocida como cuerpo, y la epífisis distal, que está al lado del codo. Entonces ya estaría la cintura escapular, el brazo. Ahora toca el antebrazo. El antebrazo se divide en cúbito y radio. Está ubicado en la región medial del antebrazo y es más largo que radio, aunque no parezca en esta imagen. El cúbito. Aparte que se encuentra al lado de radio, la palabra cúbito hace referencia a la zona del codo, el cual es el nombre que se le da a la unión entre el brazo y el antebrazo. Radio. Es un hueso del antebrazo que está alineado con el pulgar, como pueden ver aquí.
Se rompe con mayor facilidad debido a su proximidad con la articulación de la muñeca. Se divide, como pueden ver aquí, en cabeza, que sería la parte de aquí que estoy señalando, el cuello, la diáfisis, que llegaría a ser todo esto, también conocido como cuerpo, y la apófisis estiloides, que llegaría a ser la parte de aquí. Entonces, ya está la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y ahora falta la mano. La mano abarca desde la muñeca hasta la yema de los dedos, al menos en los seres humanos. Lo que estoy señalando aquí llegaría a ser la palma y lo opuesto llegaría a ser la zona dorsal. Cada dedo de la mano tiene su propio nombre. Aquí está el pulgar, el índice, el del medio llegaría a ser el corazón, el anular y el meñique. La mano se divide en huesos carpianos, que son 8 huesos que están aquí, huesos metacarpianos, que son 1 por cada dedo, y las falanges, que se dividen en falange distal, falange medial y falange proximal. El pulgar se divide solamente en 2 falanges. Bien, y ahora hablando de los miembros inferiores o pélvicos, veremos en cuántas partes se subdividen. Bien, los miembros inferiores están divididos en 4, en cintura pélvica, el muslo, la pierna y el pie, que estos a su vez se subdividen. Y bueno, la cintura pélvica está formada por el hueso coxal y el sacro. El muslo tiene el fémur, la pierna, la tibia y el peroné. Y el pie tiene al tarso, al metatarso y a las falanges. Y hablando sobre la cadera, el hueso coxal está formado por 3 huesos, el isquión, ilión y el pubis. Estos se fusionan entre sí a nivel de la cavidad acetabular, la cual presenta un borde o rodete incompleto. En su interior presenta la fosita para el ligamento redondo. Bien, y respecto al hueso coxal, bueno, el hueso ilión se localiza en la parte media y superior de la pelvis, por lo cual es la estructura más grande, por lo que ocupa mayor espacio y cumple la función de ser la estructura que sostiene a los órganos abdominales pélvicos, y por lo cual puede sufrir repercusiones en caso de que una mujer esté gestando o en caso de sobrepeso también. Bien, y en cuanto al isquión, es una estructura ósea pequeña que forma parte de la pelvis y se localiza en la parte inferior y externa del hueso ilíaco. Esta porción de la cintura pélvica es importante para que se forme la escotadura isquiopubiana y para la inserción de varios músculos. El pubis, en las mujeres también llamado monte de Venus, suele estar más elevado en personas mayores y en mujeres. Corresponde a la parte inferior del vientre, que en la especie humana se puede llegar a cubrir de vello en la pubertad. Bien, el hueso sacro. Este hueso está localizado en la base de las vértebras lumbares y es la continuación de la columna vertebral. Hace articulación con el coxis y está conectado a la pelvis, formando la pared pélvica posterior, fortaleciendo y estabilizando la pelvis. Ahora en la parte del muslo tenemos al fémur, que es el único hueso que pues, se encuentra allí y es el hueso más fuerte, grande y voluminoso que tenemos en nuestro cuerpo. Este sirve como punto de fijación para todos los músculos que ejercen su fuerza sobre las articulaciones de la rodilla y de la cadera. En la parte de la pierna tenemos a la tibia y el peroné. La tibia y el peroné son los huesos que le dan estructura a la extremidad inferior de la pierna y están ubicados entre la rodilla y el tobillo. El peroné se sitúa de forma paralela a la tibia y es más delgado que esta. Y a diferencia de la tibia, el peroné no soporta peso y no hace articulación con la rodilla. Para finalizar, en la parte del pie, este cuenta con 26 huesos, que estos a su vez se dividen en 3. El tarso, el metatarso y las falanges.
Bien, como podemos ver en la imagen, este es el tarso, que es la parte posterior del pie, está situada entre los huesos de la pierna y entre los metatarsianos. Y este comprende de 7 huesos que son los astrágalos, el cuboide, el calcáneo, el navicular y 3 cuneiformes. En la parte del metatarso, que es esta, está compuesta por 4 metatarsianos y como podemos ver son 4 huesos largos. Y en la parte de las falanges se subdivide en proximales, medias y distales, que son los dedos del pie. Los proximales son los huesos más largos, que son estos. Las falanges medias son 4 de acá, como podemos ver el pulgar no tiene. Y las distales, que bueno, sí cuentan los 5 dedos. Y bueno, le doy el pase a mi compañera. Buenos días, profesora, y buenos días, compañera. El tema que les voy a hablar es sobre los huesos largos. Los huesos largos son duros y densos, que nos brindan resistencia, movilidad y estructura. Estos huesos contienen médula ósea amarilla y médula ósea roja. Partes del hueso. El hueso está compuesto por hueso compacto, hueso esponjoso, médula ósea roja y médula ósea amarilla. El hueso compacto se encuentra en la parte externa del hueso esponjoso. El hueso esponjoso se encuentra en la parte interna de cada hueso y este contiene la médula roja. La médula roja son los vasos sanguíneos de la médula ósea y a lo cual producen célula madre sanguínea, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La médula amarilla constituye de adipocitos y hematíes dispersos que estos ayudan en la formación de la sangre. Los huesos largos se encuentran en las extremidades superiores y extremidades inferiores. En nuestras extremidades superiores encontramos el hueso clavícula, el hueso húmero, radio, cúbito, metacarpo y falanges. Nuestras extremidades superiores se caracterizan por su movilidad y capacidad para manipular y sujetar. Nuestras extremidades inferiores encontramos los huesos como el fémur, tibia, peroné, metatarso y falanges. Estas extremidades inferiores se caracterizan porque es el soporte de nuestro peso, locomoción y tiene la capacidad de moverse de un lugar a otro. En total, nosotros tenemos 90 huesos largos. Huesos cortos. El hueso corto tiene la forma aproximada de un cubo. El hueso corto nosotros los encontramos en las manos, en los pies. Se dice también que la rótula es un hueso corto. El hueso corto está formado por hueso esponjoso y hueso compacto. El hueso esponjoso es un conjunto de trabéculas. Se ubica en la parte extrema del hueso y esto se llama epífisis. Está formado por vasos y células sanguíneas. Su función es contener la médula ósea. El hueso compacto está formado por ostiones. Se encuentra en un 80% de total del esqueleto. Es un hueso muy calcificado y poco vascularizado. Su función es dar soporte soporte mecánico y protección y participa en funciones metabólicas. Los huesos cortos de la mano se llaman carpo. El hueso carpo está compuesto por 8 huesos, a lo cual esto se divide en 2 grupos, el grupo proximal y el grupo distal. El grupo proximal se encuentra articulado junto con el hueso cúbito y con el hueso radio. El grupo distal se encuentra articulado con los huesos de los metacarpianos. Estos huesos están unidos a través de ligamentos y tendones, a lo cual esto hace que se llame muñeca. Y por último tenemos los huesos cortos del pie, que estos huesos se llaman tarso. El tarso está conformado por 7 huesos que se distribuyen en 2 filas, una delante de la otra.
Estos huesos se llaman cuboides, escafoides, estrágalos, calquianos y las tres cuñas. Estos huesos se encuentran articulados con el metatarso y con la tibia y peroné. El tarso son parte de la articulación del tobillo y tarsometatarsiana. Su función del tarso es que todas las cargas del pie se puedan distribuir correctamente y mantener el pie en su correcta posición. Compañeros, mi nombre es Natalia Quijay de Tarazona. Yo les voy a hablar sobre los tipos de huesos. Tenemos los huesos largos, que son el tipo de hueso que predomina la longitud sobre sus otras dimensiones, ya que poseen dos extremos o epífisis donde suelen conectarse con otros huesos en articulaciones. Un cuerpo o diáfisis compuesto solo por tejido óseo compacto, presentado en su interior solo un canal llamado conducto medular, relleno de médula ósea amarilla, la zona de unión o límite entre epífisis y diáfisis, conocida como metiáfisis, formada por un disco cartilaginoso que permite el alargamiento del hueso. Este tipo de huesos se encuentra en extremidades superiores e inferiores. Los huesos largos son densos y brindan resistencia, como el hueso del fémur, hueso del muslo, un hueso largo que tiene diáfisis y dos extremos. Asimismo hay huesos en los dedos de las manos que se clasifican como huesos largos, aunque sean cortos en longitud, lo cual se debe a la forma y no al tamaño real. Los huesos largos contienen médula amarilla y médula ósea roja. Bueno, ahora pasamos a los huesos cortos. Los huesos cortos en el cuerpo son similares a un cubo con mediciones de largo, ancho y alto aproximadamente iguales. Estos huesos abarcan los huesos carpianos, manos, muñecas, y los huesos tarsianos, que son los pies y los tobillos. Además, hay otro tipo de huesos pequeños formados por tejido laminar compacto por fuera y tejido laminar esponjoso en el centro. A este tipo de huesos pertenecen los carpos y los tarsos. Además, se establecen en dos subclasificaciones, que son los huesos sesamoides, un tipo de hueso corto que es encontrado en relación a un tendón, con la función de mejorar la mecánica articular. El ejemplo más claro es la rótula o patela. Bueno, también tenemos los huesos supernumerarios, que son los tipos de huesos cortos que no se encuentran en todas las personas. Bueno, pasamos a los huesos planos, que son el tipo de hueso donde predomina la longitud del ancho de su espesor. Están formados por tejido laminar compacto, fuera denominado haploe, y tejido laminar esponjoso en el centro denominado diploe. Bueno, este tipo de huesos se encuentran formados en cavidades del cuerpo, como los huesos del cráneo, la caja torácica, entre otros. Los huesos irregulares, todos aquellos huesos que por su forma no pueden clasificar en otro tipo. A este tipo de huesos pertenecen las vértebras. Además, dentro de esta clasificación se encuentran los huesos neumáticos, que poseen cavidades llenas de aire. Los huesos que forman la cara tienen esta característica. Gracias. ¿Cuántos huesos tenemos en la cara? ¿10, 12 o 14? ¡14! ¿Cuántas costillas tenemos? ¿24, 26 o 28? ¡24 costillas! ¿Cómo se llama el hueso al que se unen las costillas por delante? ¿Escápula, esternón o clavícula? Esternón. ¿Qué nombre recibe la primera vértebra cervical? ¿Alfa, axis o atlas?
recibe el nombre de atlas. ¿Cuáles son las clavículas?